Cuando se preguntan cosas sobre el Athletic de Bilbao, yo lo relaciono con un deporte masivo, pero que hace muchos años era uno de los pocos que se practicaba, de ahí el que haya tenido más fuerza posiblemente. Y dentro de esos deportes con empuje y con atracción, el Athletic evidentemente era y es un símbolo de ese deporte donde se encajan la afición, el entusiasmo, el afán de superación y el afán de ganar. Por tanto, yo creo que en el Athletic está unido todo lo que encaja en el deporte, pero unido a un factor de ser para todos nosotros como un símbolo de ese deporte. Aquel Athletic que había estado a punto de conquistar Europa entró definitivamente en una nueva época, en la que tanto el fútbol como sus estructuras estaban cambiando. Su adaptación a esta nueva situación no fue tarea fácil para un club que tenía que unir tradición con modernidad. El Athletic, que había tocado techo el año anterior, prolongó un año más su buen hacer futbolístico, ocupando una más que digna tercera posición en la liga. Pero un ciclo estaba finalizando y el adiós de algunos de aquellos jugadores iba a abrir un nuevo periodo de transición. Los resultados comenzaron a no responder a las expectativas y Koldo Aguirre abandonaba el banquillo dejando hueco a su sucesor, Helmut Senekovic. Pero ni el austríaco ni su posterior sucesor, Iñaki Sáez, consiguieron enderezar el rumbo del equipo. Es una situación que era perfectamente asumible porque en el contrato que yo tenía con el Athletic tenía que hacer esa labor. Es decir, para el Athletic también era importante tener un hombre determinado que en un momento puntual pues, se encargara de hacer ese trabajo, ¿no? Y un hombre en el que tuvieran confianza pues, tanto la directiva como los jugadores. Y yo asumía esa labor perfectamente teniendo en cuenta, sabiendo que al año siguiente, pues lógicamente lo iba a tener que dejar y iba a venir otro entrenador. Pero era una función que yo creo que es vital y necesaria en un club. Eran tiempos también de despedidas que afectaban ya de una manera más directa a lo deportivo. Iríbar decía adiós a 16 años de historia y ni el equipo ni la afición se acostumbraban a ver otra figura bajo los palos. Hasta 4 porteros se utilizaron con escaso éxito para hacer olvidar al mito. En cuanto a la retirada, la decisión la tomé yo porque tenía oferta del club para seguir. Pero como el año anterior pues no me sentía a gusto con el juego que estábamos haciendo y no veía tampoco, pues a corto plazo no veía un buen futuro. Veía, como así fue, que pasaríamos muchas dificultades el año siguiente y bueno, ante ya la tesitura de tener 37 años, de haber dado ya pues mucho y no tener excesiva ilusión en cuanto a objetivos, pues decidí retirarme. Yo creo que Iríbar para mí llegó un momento importante. Yo tenía 18 años, 17 años, para 18, y seguramente en ese momento necesitaba pues, un entrenador para entrenar de portero y para que me explicase cosas, ¿no? Iríbar iba a 2 partidos en San Mamés a ver al equipo, pero a ver al portero, ¿no? En ese caso por mí, a Andrés Bruno, o que fuese. Y entonces veía al partido desde el punto de vista del portero. Entonces los lunes pues sabíamos hablar mucho sobre las cosas que hacíamos, sobre qué cosas habían pasado en el partido, y de esas charlas yo creo que aprendí mucho, tanto igual como en el trabajo de lo que es el campo y el entrenamiento, ¿no? Y para mí en ese momento fue muy importante. Alessanco también dejaba el Athletic, pero fichado por el Barcelona por la insólita cifra de 100 millones de pesetas, marcando todo un récord para aquella época en un jugador no extranjero. Corría el año 80, estábamos en el campeonato, estábamos ofendidos con la selección
en Madrid, era el Campeonato Europeo de Italia, y bueno, ahí se empezó a hablar de que si el Madrid, que si el Barcelona, que si tal, que si cual, y bueno, yo creo que el Athletic Bilbao en sí ponía muchos reparos a desprenderse de mí, pidió una cifra que en aquellos momentos se consideraba muy grande, y bueno, pero bueno, en sí el Barcelona aceptó, y bueno, y me tuve que venir para acá, ¿no? Sería la llegada de un hombre joven, ambicioso, conocedor de la casa y que había degustado el amargor que supone una retirada prematura, quien marcaría de una manera decisiva el nuevo caminar del club bilbaíno. Javier Clemente se convertiría en la temporada 81-82 en el entrenador más joven de aquella primera división, y con él un nuevo Athletic comenzaría a resurgir. Iñaki Sáez tenía contrato como entrenador del primer equipo, y bueno, renunció porque no le veía, a corto plazo no veía posibilidades a ese equipo, vamos, ni a ese equipo ni a la estructura que había en Lezama, ¿no? Yo era contrario a esas ideas, yo pensaba que había un posible equipo francamente bueno, y ante tal diferencia de criterios, él pesimista y yo optimista con el equipo, pues entonces optaron por ponerme a mí, ¿no? El de Baracaldo llegó pisando fuerte, prometiendo luchar por el título. Pocos fueron los que le tomaron en serio, pero fueron palabras que preconizaban lo que sucedería 2 años después. Aquel entrenador demostró tener las ideas muy claras y, para empezar, resolvió de un plumazo las dudas en la portería, apostando por Zubizarreta. Yo llegué después del año anterior, había jugado en Dani Cedrún, y Rivas se había retirado por 2 años antes, creo. Y, hombre, jugar en Athletic es difícil, jugar de portero, pues es un puesto especial, un puesto que la gente se fija mucho y que hay muchos chavales con la camiseta del número 1, ¿no? De no igual que pasa en la Real, hay muchos. Entonces tienes una responsabilidad muy grande. Yo recuerdo que Piru Gainze decía que jugar de portero de Athletic era lo más grande que te puede pasar. Y al principio no entendía, y luego acabé entendiendo qué quería decir, ¿no? Porque es un puesto que tiene de cara a la gente una filosofía especial y tiene una responsabilidad muy grande en todo el equipo. No es un puesto como otro cualquiera, es un puesto muy marcado, y luego marcado pues por todos los porteros anteriores que ha habido, y la verdad es que fue difícil, pero bueno, yo creo que esas cosas se superan trabajando, ¿no? Fue aquella su primera temporada, la del asentamiento y acople de los recién llegados con los casi veteranos. No pudo cumplir la promesa de luchar por el título, pero el 4º puesto en la liga era el mejor de los últimos 5 años. El equipo funcionaba de tal manera que la afición empezaba ya a adivinar el final de un ciclo y el comienzo de un nuevo periodo, en el que se veía venir ya un nuevo equipo de Letanía de los de no olvidar. Zubizarreta, Urquiaga, Liceránzugo y Coechea Núñez, Gallego de Andrés Sola, Dani, Sarabia y Argote, con los añadidos posteriores de Urtubi, De la Fuente, Noriega, Endica o los hermanos Salinas. Javier Clemente yo creo que era una persona que inspiraba confianza. O sea, inspiraba confianza desde el punto de que al jugador sabía lo que podía hacer, lo que no podía hacer, y discernía muy bien una cosa y otra. Llegó la temporada 82-83. Se acababa de celebrar el Mundial y el Athletic disponía de un nuevo, moderno y reluciente San Mamés. El destino preparaba el mejor escenario para el mejor acontecimiento deportivo. Pedro Aurteneche accedía a la presidencia y Javier Clemente contaba ya con un equipo rodado del año anterior, y esta vez sí se disponía a cumplir su promesa. Fue una temporada caracterizada por la igualdad entre el Athletic y el Real Madrid, con lo que la duda se tuvo que despejar en el último partido. El 1 de mayo de 1983, el Athletic jugaba en Las Palmas ante un equipo que necesitaba ganar para mantener la permanencia. Situación semejante con la que se encontraba el Madrid, con un Valencia obligado también a la victoria para poder seguir en primera. Y las cosas no pudieron empezar peor. A poco de comenzar el partido, De Andrés, intentando despejar, introdujo el balón en su propia portería. Pero el Athletic no podía fallar y Sarabia por 2 veces, Dani, Urtubi y Argote, hicieron un espectacular 1-5. Tuvimos la suerte, o no sé, o la frialdad de afrontar el partido de Las Palmas olvidándonos de lo que podía hacer el Madrid, ¿no? Intentando jugar el partido y simplemente, pues bueno, pues que fuera lo que Dios quiera, ¿no?
y por eso hicimos un gran partido en Las Palmas, levantamos un resultado adverso que en los primeros minutos nos metieron un gol, hicimos un gran partido y ganamos el partido. Y luego yo recuerdo que pasé de los 3 minutos más angustiosos de mi vida, cuando nosotros ya habíamos terminado el partido y todavía faltaban 3 minutos en Valencia. Creo que tuvimos unos minutos de incertidumbre al acabar el partido porque estábamos pendientes, como te digo, del partido del Real Madrid, que había iniciado un poco más tarde que nosotros y hubo 3 minutos de espera, pero bueno, cuando ya fue definitivo el resultado del Madrid, pues bueno, la alegría es inenarrable, como yo siempre digo, lo mismo que el recibimiento, esos momentos de abrazos con Javi, con todos los compañeros, bueno, eso creo que no se puede vivir más que en ese momento. No nos dimos mucha cuenta entonces del alcance y la repercusión que tenía esto. Fue posterior. Lo único, los viejos, digamos los veteranos, hablo de Piru Gainza, ¿no? de Nico Viar, gente que había conocido otra época con campeonatos, no hacía más que repetir siempre la misma frase: no sabéis lo que habéis hecho. Y la verdad es que no lo sabíamos todavía. Era el premio a una forma de trabajar y entender el deporte. Aquel equipo con entrenador y técnicos a la cabeza era fruto en su totalidad del trabajo realizado en la escuela de Lezama. Se recogían los frutos de una vieja idea que aún permanecía viva. 2 días después, el Athletic llegaba a Bilbao, y a bordo de una gabarra rebautizada para la ocasión, los jugadores se reencontraban con la historia del club. Siente una gran emoción, pero vamos, no es eso tampoco, sino que es muchísimo más. Es no sé, el haber conseguido un título que el Athletic no conseguía hace 27 años y, en fin, eso lo dice todo, ¿no? Esto es increíble, esto es el no va más, ¿no? Yo me imaginaba, pero como esto nunca hubiese imaginado. ¿Estáis emocionados? ¿Cómo lo veis? Estamos completamente emocionados todos, estamos alucinados todos. Es que en la primera, cuando ganamos la Liga, nos dijeron que fue un churro, ¿no? Y entonces nos cabreamos. Yo creo que allí nos cabreamos, porque el ser campeón de Liga y que te digan que has ganado de churro, pues te crea un cabreo, ¿no? Entonces, estuvimos un día hablando en la caseta, pues Zubi, Dani, Chato, Goico, y un poco en plan de broma dijimos: oye, que dicen que hemos ganado de churro, esto, mira, vamos a fastidiarles este año, vamos a ganarles la Liga y la Copa. Y aquello que parecía irrepetible, 12 meses después, se repetía corregido y aumentado. Esta vez las cosas serían distintas, y el efecto sorpresa del año anterior daba paso a la confirmación de un gran equipo. En lo deportivo, a lo largo de la Liga, el equipo mantuvo mayor regularidad, pero una vez más, el Athletic y el Real Madrid iban a dirimir el título en los últimos partidos de Liga. Emoción no faltaba. Este año los rojiblancos consiguieron llegar al penúltimo partido en mejores condiciones que en la campaña anterior, ya que dependían de sí mismos. En esta situación, y acompañados por más de 20.000 seguidores, se presentaron en Mestalla dispuestos a sentenciar el campeonato liguero. Sería uno de los partidos más emotivos que jamás se haya jugado fuera de casa. Dani hizo el 0-1 en el minuto 77, pero el Valencia, que no se jugaba más que la honra, que parecía ser mucha, empató para darle, si aún cabía, más emoción al partido. A falta de 5 minutos para el final, un centro de Dani era rematado de cabeza al fondo de la red por Noriega. Se había conseguido media liga. Ganar en Valencia faltando 8 minutos pues era muy difícil, ¿no? Vinimos con ese resultado a favor y bueno, Valencia fue una fiesta tremenda, porque como te digo fue cantidad de gente de Bilbao y quedaba todo a expensas del partido contra la Real. La Liga había que ganarla en San Mamés y la Catedral se vestía de gala para tal acontecimiento. Fue un partido propio del momento, con más nervios que fútbol. Fue Liceranzu quien abrió el marcador, aunque un posterior gol de Uralde devolvía la igualdad al partido. Aquel gol no se celebró con alegría. Ganamos la Liga jugando el último partido contra el Real, un partido pues muy especial, con mucha tensión en San Mamés y con un gol muy raro de Uralde, con una situación rara en el campo, ¿no? Porque cuando hizo el gol Uralde pues se quedó todo el mundo callado. Todos los del Athletic, los de la Real, los jugadores del Athletic, los jugadores de la Real, y fue una situación como muy curiosa, ¿no? Yo creo que no he vivido nunca en un campo de fútbol, igual en la Atocha del día que jugamos cuando la Real ganó la segunda liga, pues algo parecido cuando Malo hizo gol, lo que pasa es que era el 2-1, entonces no era la misma situación, ¿no? El Athletic no dejaba en su empeño, y de nuevo Liceranzu veía reconocido su trabajo y además por partida doble.
Su segundo gol suponía la Liga para el Athletic y el número 3000 en su historia futbolística como equipo. Tuvimos un susto con el empate de Pello Uralde, allá por el cuarto de hora del primer tiempo, y a falta de 12 minutos o así, pues en un balón de la derecha, de la banda derecha de Stanis Argote, pues saltamos los cuatro castillos, las cuatro torres del equipo, Gorriz y Gajate y Andoni Goico y yo, y al final el que conectó el cabezazo fui yo, un cabezazo cruzado, a mi entender muy bonito, ha sido uno de los goles más bonitos, no solamente por el hecho en sí, sino de factura, un gol para mí muy bonito. Cuando la Real ganó la Liga que jugaron el último partido contra nosotros en Atocha y tenían que vencernos para ser campeones, nosotros como rivales estábamos acojonados, ¿no? En Atocha nos acojonamos y sentimentalmente teníamos que perder. Es decir, no teníamos espíritu para ganar ese partido, ¿no? Y yo creo que a la Real le pasó lo mismo. Vino a San Mamés con un posible Athletic campeón y la Real también sentimentalmente estaba derrotada, es decir, quería que ganáramos nosotros, ¿no? Y de hecho ganamos, ¿no? Pero esta temporada 83-84 no iba a quedar así. Apenas una semana después, el 5 de mayo de 1984, el Athletic jugaba la final de Copa en el Bernabéu frente al Barcelona. Era la oportunidad de poner broche de oro a una ya de por sí gran campaña. El rival era importante, y así, una plantilla con sueldos supermillonarios iba a ser la que se iba a enfrentar a un equipo que ansiaba el triunfo como reconocimiento al trabajo de cantera y al buen hacer de un por entonces carismático entrenador. El gol de Ndica, que a la postre dio el triunfo y el título, se produjo de una manera curiosa. Argote, el último zurdo del Athletic, centró con la derecha, y Ndica, derecho rabioso, remató con la izquierda. Paradojas del fútbol, que en este caso valían el título de Copa. Sí, el gol sí, por lo que supuso, ¿no? Y por lo que para un equipo de nuestras características que tiene que vivir de gente de la cantera y del entorno, pues lo difícil que es llegar a esas metas, y entonces ese gol supone mucho por lo que supone para un club de estas características. Aquella final estuvo marcada por los problemas que habían surgido entre el Athletic y el Barcelona a raíz de la famosa lesión de Maradona, que a punto estuvo de haberle costado la Liga por la gran presión psicológica a la que sometieron al equipo, a la defensa en concreto y a Goicoechea en particular. No podía estar en casa, me venía uno el teléfono, amenazas, o sea, era algo totalmente imparable, ¿no? Y mis compañeros que me veían que yo estaba en esa situación mal, pues vamos, su aportación fue muy importante, pues para animarme, para estar conmigo, las notas de prensa que dieron, saliendo al paso a muchísimas cosas, que yo estaba como atontado, yo no podía salir a nada porque estaba un poco oído, ¿no? Y luego pues las sanciones aquellas fuertes que venían contra mí, de todos los, bueno, pues mis compañeros de luego, vamos, si hay que darles un 10, de luego se lo merecen. Los medios de comunicación catalanes y estatales habían creado una aureola negativa en torno a Goico y al Athletic, y en la final podría ocurrir de todo. Y fue así como ocurrió. La tensión latente estalló al término del partido, que acabó en tangana. Un final impropio de dos clubes con un historial intachable, propiciado por quien con el transcurrir de los años demostraría que la fama y el dinero sirven de poco si la madurez personal no está a la altura de las circunstancias. No hay derecho. Al final del partido de Maradona le ha abierto la cara sola y luego es un escándalo. ¿Resultado de un año de trabajo? Lo que tiene que hacer es marchar todo de aquí. Pero el logro conseguido superaba con creces el nefasto comportamiento de quienes no aceptaron con deportividad el resultado. Los jugadores, animados por sus fieles seguidores, comenzaban un nuevo paseo triunfal en el que afición y equipo se unían en un mismo sentir que hablaba de la hegemonía del fútbol vasco aquella temporada. Una afición volcada con sus jugadores recibía en Bilbao a aquel equipo que había hecho otra vez historia. Era la continuidad a aquellos legendarios futbolistas, representada en esta ocasión por una nueva generación que de nuevo había llevado al Athletic a lo alto del fútbol estatal. Bilbao, conocedora de lo que se había conseguido, no escatimó esfuerzos en aquel memorable recibimiento. Y así, de nuevo, por segundo año consecutivo, se volcaba a la calle para recibir al equipo campeón. Estábamos, la canción era: adelante campeones, que el equipo del Athletic
vencedor tiene que ser. Nadie puede detener nuestro avance arrollador. Ja, 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 y que se jodan a más de 40. Esta era la canción que cantamos en la época de Javi Clemente. Aquel club en el que nunca pasaba nada, modelo de discreción y enemigo de los escándalos, se convirtió en protagonista principal de los medios de comunicación. Cuando nadie lo esperaba, surgió una de las crisis más graves que ha sufrido el club a lo largo de su historia. Clemente y Sarabia mantenían un enfrentamiento larvado que explotó con las declaraciones del entrenador en las que señalaba su incompatibilidad con el jugador. El posterior desarrollo de los acontecimientos terminó con la intervención de la directiva, cesando al entrenador y multando al jugador. El tiempo se encargaría de demostrar que aquella crisis se cerró en falso. En esos años, Javier Clemente pues, fue un hombre que aportó sus cualidades y de todo el mundo se aprende, ¿no? Es una frase hecha fácil y que no cuesta nada decir. Y de unas personas se aprende más y de otras se aprende menos, y de unas personas se aprende cosas buenas y de otras no tan buenas, y a veces se aprende lo que no se debe hacer. En realidad fue un pulso muy fuerte a ver quién era más importante, si él o yo, ¿no? Entonces, eso yo ya no lo pude permitir, y es cuando, opté porque con su comportamiento el equipo no podía actuar así, ¿no? Y dije que en ese plan no iba a jugar más. Javier Clemente fue cesado e Iñaki Sáez se hizo cargo del equipo. Y aunque las cosas no rodaron mal en lo deportivo, el Athletic había vivido y vivía en su seno la división más profunda de su historia. La edad de algunos jugadores, una oferta del Atlético de Madrid a Julio Salinas, otra del Barcelona a Zubizarreta, y el afán por acabar con aquel problema latente cuanto antes, llevó a aquella directiva a desmantelar el equipo campeón en apenas 2 años. Nosotros hablamos con los dos jugadores, con Salinas no nos arreglamos porque estaba en una cifra del doble de nuestro jugador, que era el que más cobraba, y el doble, lógicamente, con la repercusión que en el resto de plantilla iba a tener y más, nosotros no podíamos. Es verdad que le daban el doble, la Athletic Madrid, y se fue a la Athletic Madrid. Con Zubizarreta, pues intentamos llegar, pero estaba nuestra posible propuesta, aunque la hicimos también, estaba tan alejada, aunque aún dándole muchísimo dinero para nosotros, porque el Barcelona ahí se volvió loco, o no se volvió loco, lo valoró muy bien y además está en sus cifras, ¿no? La tradicional transición a la que está obligada el Athletic se vio cortada así con brusquedad. Al año siguiente, el Athletic rondó los puestos de descenso. Iribar, hombre de la casa, asumió la responsabilidad de construir un cesto sin mimbres y pagó caro su sentido de la responsabilidad y fidelidad a unos colores. El equipo también había dado mucho de sí, ese equipo, había competido 5 años a tope, había conseguido unos resultados magistrales y bueno, yo recibí al equipo, pues eso, un poquito ya, la bajando, ¿no? En una época de transición había que intentar, pues de alguna manera, motivarles más para que siguieran en la línea anterior. Tuvimos que hacer un trasvase de gente joven arriba que todavía no estaba preparada para dar el salto y acusamos todo eso. Entonces pasamos un final de liga pues malo. El Athletic buscaba desesperadamente cerrar la herida abierta y Aurteneche fichó a Howard Kendall, uno de los entrenadores más prestigiosos de Europa. De nuevo un inglés llegaba a Bilbao y en este caso con la misión de hablar de futuro. Kendall llegó con sus mejores métodos particulares y colaboró con su desconocimiento al desmantelamiento de la plantilla, eligiendo a sus propios jugadores. En cualquier caso, sorprendió a todos clasificando al Athletic para la UEFA. Y sería en esta misma competición, motivo de júbilo un año antes, donde el Athletic, por medio de Kendall, vuelve a ser noticia. 24 horas antes de aquel partido en Italia, el técnico anuncia su intención de dejar el club para incorporarse al Newcastle.
El buen hacer de algún directivo y una noche en la que los teléfonos no dejaron de sonar posibilitaron la continuidad del inglés. Pero todo aquello no podía pasar impunemente, y por la noche, aquel grupo de jugadores absolutamente desorientados cayeron 5-1 ante la Juventus. Kendall y el propio Athletic salieron tocados de aquella crisis de Turín. Los jugadores y todo el mundo en el Athletic Club, antes de jugar en Turín, sabían que yo no tenía ninguna intención de dejar el Athletic para volver al Newcastle en Inglaterra. Eso fue tan solo una excusa. Los jugadores, el club, cualquiera, tomó esta disculpa para excusar la derrota de Turín. Nosotros perdimos por 5-1 y fue una gran contrariedad para mí el buscar excusas sobre mi vuelta al fútbol inglés, dejando el Athletic. Fue un sinsentido. En lo deportivo las cosas marchaban aceptablemente y el equipo acabó la temporada a un punto de la clasificación para la UEFA, a pesar de que el técnico inglés terminara por hacer célebre la frase de UEFA posible. El año terminaría con el convencimiento de que el Athletic se tenía que reforzar y el entrenador reclamaba fichajes. Iturrino y Rípodas recalaban en Lezama, aunque el fichaje más sonado sería el de Loren, que marcaba un récord en la historia del Athletic. Los 300 millones pagados en su fichaje provocaron la polémica entre los socios. Si comer angulas en Navidad es bilbainada, pues puede ser bilbainada, porque en febrero tú sabes que están a menos de la mitad o a la tercera parte. Lo malo es que nosotros no podíamos esperar a febrero. Nosotros teníamos que empezar la temporada con un jugador de unas características como pedían todos nuestros asesores técnicos, incluso el entrenador y el segundo entrenador, Pirugainzatos, que ese hombre con esas características, por supuesto dando por descontado que no tiene la contrapartida de precio que estaba, que era el jugador de mejores características para las lagunas que nosotros teníamos para afrontar esa temporada. No fueron los fichajes el revulsivo necesario y Kendall era cesado tras perder en el Bernabéu. Hoy, a la mañana, el último día en la semana, entrenador de Athletic, el mejor club en el mundo. Si yo voy para Inglaterra o posible para otro club, es abajo. Este club es el mejor. Pregúntame, por favor. Chechu Rojo, que ejercía de ayudante hasta entonces, sería la última víctima, ya que las elecciones presidenciales provocaron su también precipitada marcha. Mayo de 1990 fue para el Athletic casi lo que fue el 68 para París. Se convocaban elecciones a la presidencia y la respuesta fue sencillamente impresionante. 4 candidatos, cada uno con sus respectivos equipos directivos y sus grupos de apoyo, convirtieron aquel evento en algo más que una simple votación. Fue una campaña en la que no faltó de nada. Supuso que hubiese pues una lucha mayor y que hubiese quizás una mayor imaginación también de cara a buscar fórmulas de llegar al socio, ¿no? El hecho de que ahora se diga que aquellas elecciones fueron un poco casi pues a la americana y estas cosas, creo que está fundamentado principalmente en eso, en el número de candidatos y en el esfuerzo que tuvimos que hacer para distinguirnos unos de otros o para que se nos conociera, y esta es la razón por la cual pues fueron más movidas las elecciones. El triunfo en las urnas dio la presidencia a José Julián Lerchundi, y de su mano Javier Clemente era presentado oficialmente en Ibaigane como nuevo entrenador del Athletic. El de Baracaldo volvía de nuevo, pero ya nada sería igual. Las condiciones aceptadas para su fichaje pesaban lo suyo, y los resultados en contra terminaron por confirmar que nunca segundas partes fueron buenas. Yo cuando vine con mucha ilusión. Lo que pasa es que yo vine, hombre, con un concepto muy claro, ¿no? Yo vine con el concepto no de hacer ese año una gran campaña. Yo vine con, vamos, que creo que ese era el fundamento, que yo venía para más años, ¿no? Yo venía con el fundamento de hacer un equipo en 2 o 3 años parecido al anterior, ¿no? Volver a hacer un equipo con base de campeón, ¿no?
Pero nada, durante ese año estaba acogotado, no podía hablar, no podía decir nada. O sea que nada, muy mal, no estuve a gusto, nada, fue un desastre. Sáez se hizo cargo del equipo realizando una aceptable temporada. Animado por aquella buena campaña, se decidió a seguir al frente del primer equipo, asumiendo los riesgos que aquella nueva situación conllevaba. La decisión comportaba que eso no iba a ser para siempre, porque lógicamente ningún entrenador dura mucho en un club, porque la gente y los jugadores y todo el mundo se cansan, ¿no? Entonces en ese momento pues yo tomo la decisión y la asumo, pase lo que pase, y como sucedió aquello, pues por eso estoy aquí ahora, fuera del club. Pero aquel banquillo seguía caliente, y Sáez fue uno más en abandonarlo precipitadamente antes de finalizar la temporada. Cayó con la llegada de la primavera y Aranguren se hizo cargo del equipo durante los 12 últimos partidos. La directiva optó de nuevo por un recurso que ya anteriormente se había experimentado, y el elegido fue Jupp Heynckes. Incluyó en el primer equipo a una nueva generación de jugadores y otros que habían dado el salto muy jóvenes y fueron discutidos durante años se convirtieron en imprescindibles. Heynckes rejuvenecía el equipo e iniciaba lo que quizá la historia defina dentro de unos años como una revolución trascendental. El Athletic, que había estado sufriendo una difícil adaptación a los tiempos modernos, comenzaba a olvidar su tradicional estilo de juego, basado fundamentalmente en la fuerza física y en la garra de sus jugadores. Pues para nosotros ha sido muy importante que llegue él, ¿no? Ha confiado a la gente joven y nos ha dado partidos, que es lo que necesita uno para adquirir esa experiencia, ¿no? En cuanto a su sistema, pues está claro que es un sistema que le gusta pues, jugar el balón y que le gusta hacer goles, ¿no? Un sistema atacante y que yo creo que para nosotros, y mirando las cualidades del equipo, nos viene perfectamente y que es más divertido, ¿no? Yo pienso que es más divertido pues, estar constantemente intentando jugándolo el balón desde atrás y hacer goles que otro sistema. Con un equipo liviano compuesto por jugadores que prefieren el pase medido al pie del compañero, a la carrera y al choque, Heynckes completaba una primera temporada notable. Mientras los ecos de la discusión siguen sin apagarse y aún hay quien duda de la eficacia del nuevo planteamiento, otros ven con optimismo el futuro y piensan que otro ciclo de reconstrucción está terminando y empieza a aprenderse de memoria los nombres del que intuyen sea un nuevo equipo letanía. Los Valencia, Carlos García, Caldames, Mendiguren, Garitano o Guerrero, por citar algunos, tienen la palabra.